Muy buenas tardes. El día de hoy iniciamos la presente monitoría. Vamos a hacer un repaso de derecho romano. Derecho romano. Derecho romano. Vamos a hacer un pequeño repaso de derecho romano con unas lecturas y para hacer algún recorderis, y al final vamos a hacer unos cajut para que de pronto hagamos un recorderis de lo que leemos en esta. Voy a presentar pantalla. Espere. ¿Quiénes estamos presentes? Laura Rojas. Hola, Sandrita, sí. Dulce María. Hola. Gloria Emilce. Hola. María de los Ángeles. Está ahí. Lo que pasa es que tiene como dañado el micrófono. Arnold Boada. Ana María Obando. Presente. Oscar Pachón. Presente, ahí estoy conectándome. Sí, yo sé que está acá, por eso lo nombro. Y nuestra amiga Liz Fonseca. Oye, Liz, qué buen trabajo hiciste. Buenas noches. Gracias. Ahí la puse a sufrir un poquito. Ven, ¿y cuánto valen para mí? Yo también quiero hacerlas. Anita, yo cobro 180. ¿Y vas a la casa? Pues si tiene camilla, sí. Ah, toca. ¿En dónde? Es mejor ir, más chévere. Sí, claro, ¿a dónde voy? Para mayor comodidad, así no. Aquí en Cerro Campestre Alto. Es que en el Barzal yo también tengo, sino que allá es como, ay no, como mucha gente. Como más Bueno, personal. bueno, yo te escribo al interno y cuadramos. Sí, chévere. Muy lindas. Muy sufridas, diga Sandra. Vale la pena. Yo la verdad no sabía que era eso. Uy, no, sí, Sandris, o sea, valió la pena al 100%. Cambió, ¿sí? Sí, se ve bien bonita. Gracias. Ay. Cambio extremo. No, y eso va a seguir cambiando. Vamos poco a poco. Sí, Sandra, ya habíamos hablado. Sí, ya. Ya la tenemos ahí. Al rojo, diga. A la línea, a la línea. Bueno. Oiga, dice, no pertenece a estudiantes de la corporación. Uy, no, 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 no. A ver. Bueno, ahora sí vamos a... Ay, espere que iba a proyectar pantalla, pero iba a descargar unos archivos que me enviaron. Vamos a hacer un recorderis de derecho romano, porque me parece importante porque creo que esa evaluación va a ser oral. Y qué bien que recordemos algunos términos que se nos dificulta tener en cuenta. Entonces, ahí venimos. Ahora sí vamos a presentar toda la pantalla. Listo. Ahora sí ven mi pantalla, ¿cierto? Vamos a hacer una lectura. Ops.
vamos a hacer una lectura de estas diapositivas que nos envió la docente sobre el régimen de las cosas, que fue, digamos así, casi una de las últimas que vimos. Bueno, res in patrimonium y res extra patrimonium. ¿Qué quiere decir estas palabras? La palabra res, cosa, tenía el derecho romano su significado más amplio. Tenía en derecho romano su significado más amplio. Espera un momentito. Bueno, ahora sí. ¿Esto qué es? Ay, yo tengo que enviarles esto. ¿Me acuerdan de enviarles lo que enviarles hoy? Se me olvida. Bueno. ¿En dónde íbamos? Acá. La palabra res, que quiere decir cosa, tenía en derecho romano su significado más amplio. Con ella se designaba todo lo que pudiera ser objeto de derechos. Pero había cosas que no podían ser objeto de derecho privado, que no podían pertenecer al patrimonio particular de los hombres. De aquí surge la división primitiva en las instituciones de Justiniano, de cosas en el patrimonio y cosas fuera del patrimonio. Aquí encontramos dos términos en cuanto a la división. Dice, esta división ha sido clasificada de incompleta, por lo cual se ha proferido la siguiente, que resulta de los textos romanos de la época clásica, que es la res divini juris. Créame que esas preguntas son las que nos van a hacer cuando, si nos hace la evaluación oral la docente, esto es lo que nos va a preguntar. ¿Qué quiere decir la res divini juris? Que se regían por el derecho divino. Yo creo que es fácil por lo que res divini, divina. Tenemos que tratar de recordarlo así. Res divini juris se regían por el derecho divino. ¿Sí me escuchan? Sí, Sandrita. Pensé que no me escuchaban. Bueno. Bueno. Y res humani juris, que se regían por el derecho humano. Entonces, de pronto, eso es lo que más tenemos que... Res divini juris, derecho divino. Res divini juris. Y res humani juris, derecho humano. Tenemos que no olvidarlo. Entonces, si esto quisiera, dice aquí que, bueno, y res in patrium es como el derecho patrimonio, y res extrapatrio, derecho extrapatrimonial. Oscar, ¿usted que entiende más esto? Sí está bien. El res in patrium es el derecho derecho patrimonial. Buenas. Bueno, se supone que si aquí dice que res divini juris, juris es como derecho y res es cosa. Bueno. Res in patrium y res extra patrium. Seguimos aquí con res divini juris. Este se divide en tres. En res sacrae, que son las cosas sagradas. Res sacrae son las cosas sagradas. No se nos puede olvidar esos términos, porque son bien específicos en el momento de que... Y ella va a decir, bueno, ¿y
Nos dice, de pronto nos pregunta, ¿qué es la res sacra? Y nosotros, son las cosas sagradas. Bueno, ¿y de qué trata? ¿Qué eran las consagradas al culto? Para los paganos eran los terrenos, los edificios y los objetos consagrados a los dioses superiores por una ley. Un senado consulto o una constitución imperial. El término pagano en latín, que es paganus, significa habitante del campo. Rústico, dice acá. De la aldea o pagus. Se utiliza como un apelativo vulgar para indicar a los adoradores de los dioses romanos o de los pueblos del imperio y que por ello no admitían la creencia en el dios. Para el cristianismo, las iglesias y los objetos consagrados al culto, para el cristianismo, las iglesias y los objetos consagrados al culto por los obispos. Entonces, no debemos olvidar que la res sacrae son las cosas sagradas, res sacrae, cosas sagradas. ¿Y qué eran las consagradas al culto? O sea, ya las cosas, como los terrenos, todo. Tenemos res religiosae. Las res religiosae son como las cosas religiosas. Eran los terrenos y los monumentos unidos a las sepulturas. Estaban consagrados a los dioses manes. En la mitología romana eran unos dioses familiares y domésticos o caseros, por lo general asociados a otros llamados lares o dioses familiares, y penates o dioses de la persona. Penates. Cuando nos pregunten qué es penates, son los dioses de la persona. Y cuando nos llamen lares, son esos dioses familiares. Bueno, res santae. No eran con toda esa exactitud las cosas santas. Eran las cosas que estaban protegidas contra los atentados de los hombres, asimilándolas para ese efecto las cosas divinijuris. ¿Qué es divinijuris? ¿Derecho qué? Divino. No se nos puede olvidar. Divinijuris, derecho divino. Tales eran los muros y las puertas de las ciudades cuya violación se castigaba por las penas más severas. Res sactae. Eran las cosas que estaban protegidas contra los atentados de los hombres, asimilándolas para el efecto de las cosas divinijuris, o sea, derecho divino, cosas divinas, derecho, cosas de derecho divino. Res, no podemos olvidar. Siguiente, res humanijuris. ¿Qué es res humanijuris? ¿Qué hemos dicho? Derecho humano. ¿Sí se acuerdan? Todas las cosas que no fueron de derecho divino eran humanijuris, o sea, y se gobernaban por el derecho humano, las cuales se subdividían en res comunes, que son las cosas comunes, la res publicae, la res universitatis y la res privatae o singulorum. Las res comunes eran las cosas cuya propiedad no pertenecía a nadie y su uso era común a toda la comunidad, a toda la humanidad. Eran insusceptibles de apropiación individual, como por ejemplo el aire y el mar. No debemos olvidar. Las res comunes son las cosas comunes, como por ejemplo el aire
y el mar. O sea, eran de uso de todo el mundo, común. Las res publicae eran también las cosas cuyo uso era común a todos, pero limitado al pueblo romano, con exclusión de los pueblos, como por ejemplo las vías pretorianas o consulares, los puertos, las corrientes de agua que nunca llegaban a secarse, que se llamaban flumina perennea. De pronto nos preguntan, ¿y qué era flumina perennea? Eran las corrientes de agua que nunca llegaban a secarse. Res universitatis eran las pertenecientes a ciertas personas morales, o sea, persona jurídica en el derecho moderno, como las ciudades y las corporaciones, que por su destino público no eran objeto de propiedad particular o individual, como por ejemplo los teatros, las plazas, los baños públicos. Eso era res universitatis. La res universitatis trataba de los teatros, las plazas, los baños públicos, no se nos puede olvidar. Res privatae o singulorum eran todas las cosas susceptibles de propiedad individual y privada que por tanto entraban a formar el patrimonio particular de las personas. Se le llamó también bona o bienes, porque eran destinados a procurar el bien particular de las personas. O sea que bona significa bienes. Ahí vamos recordando todas esas palabras que la profe nos decía. Dice que esta clasificación de la res privatae está compuesta por res mancipi, res net mancipi, cosas corporales, cosas incorporales, res móviles, que son las cosas muebles, y las res inmóviles, que son las cosas inmuebles. Bueno, aquí nos dice que qué es la clasificación de las redes en cuanto a la mancipi y a la net mancipi. Dice que la mancipi eran las cosas cuya propiedad podía ser adquirida únicamente por la mancipatio, la cual es un contrato verbal formal y solemne con el que se transmitía la propiedad de las cosas mancipables. Los fundos rústicos y urbanos, los esclavos, los animales de tiro y carga y las servidumbres rústicas. Esto hacía parte de la res mancipi y en general por los medios propios del derecho civil, ius civile, derecho civil. Se consideraban como las más importantes para la economía. La res mancipi se consideraba la más importante para la economía. La res net mancipi eran todas las demás, o sea, son los bienes que tienen un valor menor y podían ser propiedad de ciudadanos romanos o de habitantes peregrinos. Su adquisición podía efectuarse por simple tradición y en general por los medios de adquirir según el derecho gentes, ius gentium, derecho de gentes, derecho de gentes. Res mancipi. Bueno, res net mancipi dice que era una tradición, o sea, se adquiría de forma de tradición y en general por los medios de los derechos de gentes. Que no olvidemos estas terminologías. Dice, clasificación de la res privatae. Dice que la res está clasificada por las res móviles, que son las cosas muebles, y las res inmóviles, que son las cosas inmuebles.
cuanto a las cosas muebles, son las que pueden moverse materialmente, bien sea por sí mismas, o sea, moventes, o como los seres animados, o bien sea por la mano del hombre. En cuanto a los res inmóviles, o sea, las cosas inmuebles, son los fundos, los edificios, y en general las cosas que por naturaleza u otra causa no pueden ser transportadas de un lugar a otro. Algunas cosas muebles por naturaleza se consideran a veces como inmuebles por razón de circunstancias especiales que la ley establece. Entonces, ya sabemos que las res inmóviles son cosas inmuebles y las res móviles son cosas muebles. En cuanto a la clasificación de la res private, existen también las cosas corporales y las cosas incorporales. En cuanto a las cosas corporales, son corporales todas las cosas del mundo exterior que caen bajo los sentidos. Tienen una composición material y pueden ser objetos de derechos. Mientras que las incorporales son los derechos que sobre tales cosas se tienen. Son incorporales, las no tangibles. O sea, quiere decir las quae tangi non possum. Como son las cosas que consisten en un derecho, una herencia, un usufructo y las obligaciones de cualquier otra clase. Las cosas incorporales son como la herencia, el usufructo y las obligaciones. Y las corporales, pues, son las cosas que, digámoslo así, caen bajo los sentidos, o sea, que se pueden tocar, como la composición material. Las cosas incorporales se ha clasificado tradicionalmente en derechos reales. Los derechos reales son jus in re, derecho a la cosa. Jus in re, derecho a la cosa. Derechos reales civiles. De los derechos reales civiles se desprende la propiedad, las servidumbres reales o prediales y las servidumbres personales. En cuanto a los derechos reales pretorianos, de ahí se desprende la superficie ius agro vectigalis y emphitiusis y la hipoteca. Son parte de los derechos reales pretorianos y los civiles son la propiedad, servidumbres reales o prediales y las servidumbres personales. En cuanto al derecho de los personales, son la jus ad rem, derecho a la cosa. Jus, una cosa es derecho a la cosa, que es jus in re, y otra cosa es derecho a la cosa, que es jus ad rem. En cuanto a las cosas incorporales, se desprenden los derechos reales, los cuales son los que tienen sobre la cosa de manera directa, sin respeto a determinada persona. El derecho real no tiene un sujeto pasivo determinado a cuyo cargo se halle una obligación correlativa. Los derechos reales, según el derecho romano, se dividen en derechos reales civiles, que fueron los instituidos por el ius civili, los cuales eran la propiedad, las servidumbres reales o prediales y las servidumbres personales. Y los derechos reales pretorianos, los cuales fueron instituidos por el derecho pretoriano, los cuales eran la superficie, el ius in agro vectigalis, las emphiteusis y la hipoteca. ¿Será que nos acordamos de eso? Los derechos civiles y los derechos pretorianos. Cosas incorporales. En cuanto a los derechos personales, son llamados también derechos de acreencia o créditos. Son los que tienen con respecto a determinada persona que se haya obligada a dar, hacer o hacer la cosa objeto de derecho. El derecho personal tiene un sujeto pasivo, que es el deudor,
a cuyo cargo se haya satisfacer lo que constituye el objeto respectivo del derecho. Están los derechos personales. El derecho personal tiene su sujeto pasivo, que es el deudor. Están los conceptos importantes, como lo de la propiedad. La propiedad en el derecho romano era considerada como un derecho absoluto, exclusivo y perpetuo para usar, disfrutar y disponer de una cosa. Mientras que las servidumbres reales o prediales, iura praediurum o servitutes, consiste en un derecho real en virtud del cual un predio llamado sirviente presta a otro vecino llamado dominante la ventaja permanente de su uso útil limitado. Y también tenemos las servidumbres personales. La servidumbre personal es una relación entre una persona y una cosa que desde el punto de vista activo es el derecho que tiene una persona de retirar una utilidad de la cosa de otra. Y desde el punto de vista pasivo es una carga impuesta a una cosa de procurar utilidad a una persona distinta al propietario. Servidumbres personales entonces son la servidumbre que hace relación a la persona o a una cosa, ¿no? Que desde el punto de vista activo es el derecho que tiene una persona de retirar una utilidad. En cambio, las reales son la iura praediurum o servitutes, consisten en el derecho real. No olvidemos esto. En cuanto a los conceptos importantes, también tenemos la superficie, aquel derecho transmisible inter vivos y mortis causa, que otorga a su titular el superficiario el goce a perpetuidad o por largo tiempo del edificio construido en el suelo ajeno, mediante una renta a merced anual. Pensio o solarium. En cuanto al ius in agro vectigalis, es el derecho real reconocido por el pretor a quien tuviera una concesión de tierras pertenecientes al municipio por un tiempo indefinido mediante el pago de una renta llamada vectigali. Ius in agro vectigalis. En cuanto a la enfiteusis, es el derecho real que da el pleno goce de un predio con la obligación de cultivarlo y de cancelar una renta anual. El enfiteuta no adquiere la propiedad del fondo, pero puede enajenar su derecho, cederlo, transmitirlo a sus herederos y grabarlo. Enfiteusis, derecho real que da el pleno goce de un predio. Enfiteusis. Y la hipoteca, que la hipoteca opignus convectum es aquel derecho que el deudor constituye a favor del acreedor hipotecario sobre una cosa propia o de un tercero con consentimiento para garantizar el cumplimiento de una obligación. Así fue un pequeño recorrido por esta lectura y para reforzar un poco, a ver si nos acordamos de algo de lo que acabo de hablar, vamos a hacer un pequeño, ¿Laura está ahí? Laura. Hola, Sandrita. Ya le iba a llamar. A ver si se me hace el favor y me comparte, Laura, el link, el código. Vale, entonces voy a presentar. Perfecto. Voy a dejar de presentar.
Mientras tanto, podemos ir ingresando a la página para... ¿Cómo se llama la página, Laura? Se llama Kiss. Kiss. Kiss, sí. Quiz. ¿Cómo se escribe? Q, U, I, Z, I, Z, Z. Quiz. Ese es el mismo por donde yo lo había dicho antes. Sí. Sí, señora. Es que en el computador no me está dejando compartir. Allá. Compartir. ¿Listo? ¿Sí ve mi pantalla? Sí. ¿Sí? Sí. Vale. ¿Ese es el régimen de las cosas, Laura? Señora, Es el otro, Laura. el otro. ¿No era el régimen de las cosas de lo que acabamos de hablar? Ya. Este. Sí. El código del juego es 9958748. No sé si lo están viendo en pantalla. Se los acabo de escribir ahí. Para que ingresemos. Para poder ingresar. Para poder. Créame que me gustaría que lo hiciéramos para que viéramos si de pronto se nos quedó algo de esta lectura que hicimos hoy. Es muy chévere el juego. Muy chévere para que podamos como entender más lo que nuestra compañera Sandra nos... Laura, ¿es un Kahoot? Sí, sí. Ah, bueno, listo. Ingresan a la página de Google y escriben Kahoot Quiz y ahí le da la opción para ingresar el código y empezar. Ahí les compartí un link, no sé si de pronto por ese link puedan ingresar y también les compartí el código. Sí, ya acá también les voy a compartir el link. Los invito para que los que más podamos participar lo hagamos entrando a ese link. Créame Sí, más. que ahí vamos a saber qué tanto aprendimos de esta lectura. Somos 9 y solamente vemos 3. Démosle 5 minutos a ver si pueden A intentar. mí me sale es que eres el primero en unirte. De pronto no se unió al mismo código. ¿El código está bien escrito? 995-8748. A mí me parece que es un error, el código me indica error. que investigaban la muerte de Janet. En un caso así, con la y el hecho de que la violaran. O sea, yo estoy ahí, pero no. Sí, acá Dice entró Dulce María, Arnold y Dulce Laura María, Rojas, sí, pero ya. no.
No sé, no me deja ingresar como tal. Sí, ya Dulce María aparece acá en pantalla. ¿Y yo te aparezco? No, yo no te aparezco. ¿Ana María? Sí, No, Ana María no. ¿ves? Está Arnold, Dulce María, Sandra. No sé quién más vaya a ingresar. Recuerde que es 995-8748. A mí me indica que es un error. No reconocen el pin del juego. Pero de pronto si lo puso bien, 995-8748. Sí. Tan raro. Busca que se vuelva a salir y vuelvas a ingresar. Ya ingreso de Milsen. Está Ay, Emilce, porque yo no puedo. amiga, ponga de ceros, ponga Quizzes y yo le dicto el código. Empiece de ceros. Quizzes, es con Q de queso. Quizzes. Queso, uña, iglesia, zapato, iglesia, zapato. Quizzes. No se ve Y lo que el código es 995 8 7 4 8. Espérame, Sandris, espérame. Bueno, Pero acá, ay, esta vaina. ¿Quién sabe dónde está? Si la está buscando. ¿Quién diablos sabe? Supongo que tiene una gran carga. Es hombros. Laura, yo ya aparezco allá. Sí, Emil, ya apareces acá. El terrible asesinato de Andrés Maldonado. Los investigadores llegan a un final sin salida. A finales de 1997, no teníamos ninguna información nueva. No teníamos evidencias físicas para encontrar al responsable y creo que los problemas de las investigaciones anteriores eran que las... Ahora sí, díctame el código, por favor. 995 8748. Gracias, Sandris. Listo, ya ingresó Ana. Eso, eso. Falta Liz. 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 Julián, Liz falta. No, Liz no aparece. Julián Eduardo. ¿estás ahí? Presenta. Estás ahí, pronúnciate. Mueve la mesa. Sí, doctora, lo que pasa es que voy subiendo de Puerto López, entonces me cae difícil en el celular. No, tranquilo, hágale. Lo importante es que escuche y recuerde las palabras, que créame que son claves. ¿Listo? Bueno. ¿Empezamos, Andrita, o no? Espere porque Liz quiere entrar, pero no sé si ya logró entrar Liz. Liz, yo por el chat volví a escribir la página y el código. Si quiere, copias el código y le das clic en la página y lo pega allá. No ha ingresado, amiga, no ha ingresado. No ha ingresado, amiga. Ah, sí, ya. Liz ya aparece, ¿cierto, Liz? No. Ah. Dice Ana, Emilce, Dulce María, Arnold, Sandra,
y mi persona. Esperemos que ya Liz viene a ingresar. Aparece una María Ojeda. María, Sí, María, ya pude ingresar. María Los Ángeles. Ah, vale. Ya esperemos tantico a Liz, ya está ingresando y hay una parte superior donde dice introduzca el código, la parte superior derecha. ¿Quién falta? A Liz, Liz nomás. Ya vamos a empezar. Estamos esperando a Liz. Listo. Ya entró. ¿Ya? Ya. Ah, sí. Listo. Esta división ha sido clasificada de incompleta, por lo cual se ha proveído el siguiente que resulta los textos romanos de la época clásica. ¿Qué? Esta división ha sido clasificada de incompleta, por lo cual se ha proferido la siguiente, que resulta de los textos romanos de la época clásica. Oh, oh. Red inmóviles, cosas inmuebles. Primero, Esto es, derecho de personas, use and red, derecho a la cosa. Derechos reales, civiles. 3 son los fundos, los edificios y en general las que por su naturaleza u otra cosa no puedan ser transportadas de un lugar a otro. 4 derechos pretorianos. o sea, esas son las preguntas que le aparece allá. Sí, Van a ser clasificadas de incompleta. ahí ustedes pueden contestar cuál es la que cuál de las 4 creen que pueden ser, cree que puede ser la correcta. Con lo que tú explicaste, pues, ¿cuál cree que puede ser la correcta? De red inmóviles, cosas inmuebles. ¿Eso hace parte de la red inmóvil? Sí, ¿cuál de las 4 es la correcta? Yo creo. Uy, Arnold. Pero venga, están saliendo las mismas preguntas. ¿Qué es res mancipi? O venga, y si me apareció una y hiciera cosas incorporales que no era verdadera. ¿Qué es res mancipi? ¿Toca escribir qué es res mancipi? No.
¿Por qué no aparece ahí la respuesta? ¿No les aparece la respuesta? No. Dice que Redman Zippy toca escribirlo. No. ¿Así les está apareciendo en pantalla? Sí, ya le mando un pantallazo al grupo. ¿A dónde está el grupo? Mire cómo me aparece a mí. Ay, no, qué locura. ¿Qué es Redman Zippy? No me acuerdo. Redman Zippy. Redman Zippy. Ay, porque a mí me parece diferente. Por eso le digo, hace rato también me pareció todo raro. Pues escriban la respuesta, ¿no? Redman Zippy, derecho, ¿qué? ¿Con derecho a hacer copia? Pero ya les cambió la pregunta. Vamos a ver si esa vaina es. La Redman Zippy es como. No, incorrecto. Eran las cosas. Ah, no se vale porque uno que va a saber toda esa respuestota. ¿Qué es red y patrimonio? Res inmóviles. No, a mí me sale diferente. ¿Qué es res inmóviles? Cosas inmuebles. O sea, salen diferentes a cada quien. Res inmóviles, cosas inmuebles. Uy, no, esa vaina está... Eso de Redman City, ¿qué? Sí, eso es un poco de letras. No, no, eso es un engaño. Eso está muy largo. ¿Quién va a saber esa respuesta tan larga? Redman Zippy. Bueno, ¿y las redes inmóviles? Derechos reales, pero de cronías. Uy, Pues me sale acá es ¿qué es res y patrimonio? por fin una. Va ganando Arnold Boa. Sí, presta atención, Arnold. Son cosas ¿cosas en qué? ¿Qué es res El patrimonio? patrimonio, pues, digo que era incorrecta. Eran las consagradas al culto. Para los paganos eran los terrenos, los edificios y los objetos consagrados a los dioses superiores por una ley, un senado consulto o una constitución imperial. Todas las cosas que no fueran derecho y eran normal, que dicen, eran los no se veían ni. Es que acá me sale diferente. En el teléfono, es que en el teléfono es más fácil, pero es que se mira diferente acá en el computador. Que son derechos reales, sí, derechos reales. ¿Listo? No. Derecho a copia. Ay, no, no estoy haciendo copia, lo juro. Ya la estoy mirando. Res privatae, viene el origen de cosas incorporales. Esa está pailas, esa respuesta de res Vengo y privatae. hay premio para los primeros 3, ¿o qué? Sí, chocolatico con pan. Amiga, póngame cuidado que esa pregunta de res privatae viene del origen de las cosas incorporales.
Dice A y B son verdaderas. ¿Y cómo vamos a saber cuál es A y B? Pues tiene que responder cuál de las que aparecen ahí es la verdadera, según la pregunta. No. Res privata y no me acuerdo. Mira el origen de las cosas incorporales. Ay, qué pucha. ¿Ah? Clasificación. Clasificación de las res privates se le llamó también una que son eran destinados a proteger el bien particular de las personas. Laura, usted la creadora iba a decir tema, no le creo. ¿Quién? ¿Laura? Laura, la que creó el juego iba casi de última. No, porque yo no estoy participando. Ah, ya. No se vale, no se vale. No, yo no estoy participando. Venga, y ahí conceptos importantes son. ¿Y cómo Ahí tienes que elegir una respuesta. Pero no se puede elegir. Vea, ya de la mando el pantallazo, no. Es que son preguntas abiertas, Laura. Yo también voy exactamente en esa pregunta. Si supiera cuántas cosas son, cuántas son los conceptos importantes. Ya terminé. Me siento atracada por esas preguntas abiertas. ¿Por qué? Porque no. Yo todo lo saqué de la guía positiva. De todo lo que tú explicaste. Pero es que abierto no sé, no. Abierto es muy abierto. Eran cosas las consagradas al culto. Para los paganos eran terrenos. Yo por eso ni estoy participando, porque igual iba a perder. ¡Ay, tonta! No, y es que en el computador me sale diferente. ¿Y alguno ha terminado? Pues escriba cualquier letra y prosiga con la pregunta, ¿no? Porque es que ya todos tienen a Yeleser en la pantalla. No, a mí me salió incorrecta y yo contesté bien. No, que atrape. Pues, ¿para qué la dejaba abierta? Ay, no. Perdí, no. ¿Qué quiere decir esa corona? Dulce María, primer puesto. Como el podio. Dulce María ganó, seguía María Vega y luego Arnold. ¿Lo podemos repetir? Sí, estuvo chévere. No, pero no me gustaron las preguntas abiertas, las odio. ¿Por qué no? Porque es que uno no sabe de tanta información cuál es. Cambios en las cerradas, uno sabe, juega con las que hay ahí. La verdad es que esas preguntas abiertas sí fueron bastante complicadas. Sí, mortales. Pero a mí me gustó Ana María que no jugó. De Ana María, yo sabía que iba a perder. Ay, Ana María. Ana María ocupó el primer puesto. De atrás para adelante. El siguiente juego es de la siguiente diapositiva que vamos a leer. También son preguntas abiertas, amiga. Creo que sí. Ay, amiga, ciérralas mientras yo leo, ¿sí? No mentiras, no mentiras.
Creo que esas quedaron diferentes, pues no sé. ¿Cuál es? ¿El régimen de las cosas No, o propiedad y dominio? el régimen de las cosas lo acabamos de ver. Es Una propiedad y pregunta, ¿no dominio. hemos terminado la primera monitoría o seguimos en la primera monitoría? Todavía estamos en la primera monitoría hasta las 8. Ah, bueno. Vamos a leer otro que se llama propiedad y dominio. Me debo de compartir. Para mostrar propiedad y dominio. Propiedad y dominio. Uy, Dulce María. La felicito. Uy, Me hiciste copia, ¿cierto? Ah. y ganaron. No daba el tiempo, eso quitaba tiempo. Sí, no, las largas, las preguntas abiertas que eran bien largas, no. No, y es que en el teléfono me sale preguntas múltiples y falso o verdadero, pero en el computador sale diferente, salen preguntas abiertas. Qué rabia. ¿Cuál era esa? ¿La que falta? ¿El régimen de las cosas? No, ¿Cuál? No, esa fue la que hicimos. propiedad y dominio, ¿no? Yo no tengo ese de propiedad y dominio. ¿Cuál será ese? Espere. Tengo el régimen de las cosas. Ah, propiedad y dominio, ya. Ya lo voy a compartir. Ah, con razón que Sandra decía que tocaba responder porque salía diferente. Pues hágale, relleno y verá. No, si lo puede modificar mientras yo leo la otra para que puedan mejor. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, Sí, ahí se ve. Bueno, aquí está más fácil. Ay, venga, póngalas. O sea, quisiera que de pronto fueran en la definición, por lo menos whose, utendi, que es usos, de respuesta dijeran a algún lado derecho de usar la cosa. Y luego otras que amiga, es que yo lo hice así, yo no sé por qué el computador lo botó de otra manera. Ay, Así no. las hice. Yo buscaba, o sea, la pregunta y después daba la respuesta correcta, pero no sé por qué sale así. O sea, qué atraco, nena. Bueno, vamos a empezar. Definición. En cuanto a la propiedad o dominio, vamos a hablar sobre la definición y los atributos. Vamos a leer. La propiedad es el máximo derecho que puede tenerse sobre una cosa. La propiedad es el máximo derecho que puede tenerse sobre una cosa. Según el derecho romano, se compone de 3 atributos. Entonces, estos 3 atributos se llaman jus utendi usus, que es derecho de usar la cosa. Jus fruendi fructus, que es derecho de recoger sus frutos y productos, y jus abuntendi abusus, que es derecho de disponer de la cosa respecto al derecho ajeno. Entonces, jus utendi usus, derecho de usar la cosa, jus fruendi fructus, derecho de recoger sus frutos y productos, jus abuntendi abusus, derecho de disponer de la cosa respecto al derecho ajeno. Bueno, seguimos. Limitaciones a la propiedad. El concepto de que entre los romanos la propiedad era un derecho individual absoluto no puede entenderse en el sentido de que carecía de toda limitación. El concepto de que entre los romanos la propiedad era un derecho individual, la propiedad era un derecho individual absoluto, no puede entenderse en el sentido de que carecía de toda limitación. Entre otras se conocen las siguientes. El dueño de un fundo rural no podía sembrar ni edificar hasta la línea matemática divisoria
con el predio vecino. Debía dejar un espacio libre de 2 pies y medio, debiendo hacer lo propio el dueño del predio colindante. Igualmente, debía abstenerse de hacer trabajos que torcieran el curso de las aguas lluvias o que pudieran perjudicar a los fundos vecinos. La ley de las 12 tablas establecía, para evitar esto, la acción llamada aquae pluviae acercandae, acción por la cual el que varió el curso natural de las aguas, causando daño al demandante, ha de volver estas a su curso normal. Aún se citan casos de expropiación por utilidad pública, como la reparación de los acueductos de Roma y el establecimiento de una vía pública. La interdicción del disipador puede muy bien considerarse como una seria limitación del derecho de la propiedad entre romanos. Estas eran las limitaciones a la propiedad. O sea, que el dueño de un lugar rural no podía sembrar ni edificar hasta la línea matemática divisoria con el predio vecino, porque éste debía dejar un espacio libre de 2 pies y medio, debiendo hacer lo propio el dueño del predio colindante. También debía abstenerse de hacer trabajos que torcieran el curso de las aguas, porque si no les tocaba volverlas al curso. Aún se citan casos de expropiación por utilidad pública, como la reparación de los acueductos de Roma y el establecimiento de una vía pública. La interdicción del disipador puede muy bien considerarse como una seria limitación del derecho a propiedad entre romanos. La interdicción del disipador puede bien considerarse como una seria limitación. Vamos con las definiciones y atributos. Dice que esto tiene unos caracteres especiales de la propiedad romana. El derecho de propiedad se presentaba entre los romanos en 2 formas distintas. Una que se llamaba propiedad quiritaria, que era el dominium es jure curitium. Dominium es jure curitium. Propiedad bonitaria, in bonis. En cuanto a la propiedad quiritaria, era la que resultaba de los modos de adquirir propios del derecho civil o derecho quiritario, accesibles únicamente a los ciudadanos romanos. Era considerada en un plano superior y trataba con mayores prerrogativas. Propiedad quiritaria, dominium es jure quiritium, era la que resultaba de los modos de adquirir propios del derecho civil o derecho quiritario, accesibles únicamente a los ciudadanos romanos, y era considerada en un plano superior y trataba con mayores prerrogativas. En cuanto a la propiedad bonitaria, in bonis, resultaba de la adquisición de una cosa, mancipi, por simple tradición u otro medio de los no reconocidos por el derecho civil. El propietario in bonis tenía prácticamente los mismos 3 atributos de la propiedad general y podía convertirse por la posesión continuada usucapión en propietario quiritario. El propietario in bonis tenía prácticamente los mismos 3 atributos. ¿Cuáles eran esos 3 atributos? ¿Sí se acuerdan? Los 3 atributos eran ius utendi usus, ius utendi fructus y jus abundendi abusus. En cuanto a la extinción de la propiedad romana, dice que esta clasificación no tuvo importancia alguna para el derecho moderno y desapareció bajo Justiniano como consecuencia de haberse abolido la división de las cosas en mancipi y net mancipi. Según los romanos, el derecho de propiedad objetivamente considerado era perpetuo, lo que quiere decir que no se perpetuara
que no que se perpetuara en una sola persona, sino que en sí mismo perduraba sobre una cosa determinada, pasando indefinidamente de una persona a otra, pero se admitía que podía extinguirse en 3 casos. En 3 casos se daba la extinción de la propiedad: por la destrucción total de la cosa, porque la cosa dejara de ser susceptible de propiedad particular, o porque un animal salvaje que había sido apropiado por el hombre recobrará su libertad. Eran las únicas 3 formas de que existiera la extinción de la propiedad: por la destrucción total de la cosa, porque la cosa dejara de ser susceptible de propiedad particular, o porque un animal salvaje que había sido apropiado por el hombre recobrará su libertad. En cuanto a la posesión, dice el concepto que la posesión es la tenencia de una cosa con ánimo de señor y dueño. Claro. Pero si bien es lo común y ordinario que quien ejerce la posesión es dueño de la cosa, sucede muchas veces que el poseedor no es dueño. Consecuencialmente puede haber un propietario que no es poseedor. Para esos casos ha existido desde el derecho romano la acción llamada reivindicatio, que tiene el dueño que no es poseedor para obtener que el poseedor que no es dueño le entregue la posesión de la cosa que en tal situación jurídica se encuentra. Claro, hasta ahí ese punto sí está como fácil. Existen unos elementos. Según el derecho romano, la posesión se compone de 2 elementos. Uno, que es el elemento material o de hecho, denominado corpus, que es la tenencia de la cosa. Y 2, un elemento intencional o subjetivo llamado animus, que es la intención, el ánimo de dueño, animus domini. Aspectos relevantes. Existen unos aspectos relevantes. Es preciso no confundir el animus domini con el animus affectio tenenti, que es el ánimo de tener la cosa, mas no como dueño. Por ejemplo, el arrendatario tiene el animus o affectio tenendi porque quiere tener la cosa, pero no tiene el animus domini porque no es intención de tenerla como dueño. Según el derecho romano, solo podían ser objeto de posesión las cosas corporales, puesto que eran las que podían materialmente ser retenidas, pero llegó a admitirse una cuasiposición sobre las cosas incorporales, o sea, los derechos. ¿Cómo se adquiría la posesión? Se adquiría con 2 elementos. Uno, que era el corpus. Para adquirirlo solo bastaba tener la cosa a disposición de la persona y podía adquirirse y conservarse por otra persona, ejemplo, el mandatario. Y el animus, que se adquiría concebiendo la intención de ser dueño, o el animus domini, debía ser personalísimo de quien adquiría la posesión y no podía conservarse por medio de otra. Consecuencia de ella era que el infans y el loco no podían adquirir la posesión por cuanto, careciendo de discernimiento, no podía dar su animus. Para corregir esto, llegó a admitirse que el tutor de la infancia y el curador del loco podían adquirir la posesión para dichos incapaces, prestando su animus en nombre y en lugar de ellos. ¿Cómo se perdía la posesión? Desaparecía con la pérdida de sus 2 elementos o uno de ellos. Uno era el animus et corpus, que se perdía cuando el poseedor se desprendía del corpus y del animus, como cuando enajenaba la cosa entregándola al adquiriente. Segundo, se daba también por el corpus solus. Se perdía conservando el animus cuando otra persona, contra la voluntad del poseedor,
se apoderaba de la cosa en términos que dejaba de estar a disposición de aquel. Y el animus solus que se perdía cuando, conservándose la cosa, se dejaba de tener el animus dominum abdicando de él en beneficio de otra persona. Por ejemplo, el vendedor que una vez perfeccionada la venta se constituía arrendatario del comprador. En cuanto a las distintas clases de posesión, la simple tenencia sin ánimo de dueño no constituye posesión, pero los romanos solían llamar a esa tenencia possessio naturalis, reservando la dominación de possessio civilis a la tenencia con ánimo de dueño, que es la verdadera posesión. Distintas clases de posesión. Está la possessio naturalis, que es la simple tenencia sin ánimo de dueño, no constituye posesión, o la possessio civilis, que es la tenencia con ánimo de dueño, verdadera posesión. Distintas clases de posesión. Está la possessio justa. La possessio se decía justa cuando había empezado net bit, o sea, sin violencia, o net clan, sin clandestinidad, o net precario, sin precariedad. Estaba la possessio injusta, que se llamaba injusta o viciosa cuando había empezado con alguno de aquellos tres vicios, como la violencia, cuando se había ejercido esta contra las personas a las cosas para hacerse la posesión, con clandestinidad, cuando se había tomado la cosa ocultando el hecho de anterior poseedor para evitar su resistencia, y con precariedad, cuando se había empezado por concesión de otra persona, pero con destino a reintegrarse en ella cuando a bien lo tuviera. La posesión injusta era protegida contra terceros, mas no contra el poseedor de mejor derecho. Esto es la persona contra la cual se poseía de manera injusta. En cuanto a las distintas clases de posesión, está la posesión bonae fidei, que es la posesión de buena fe, era lo que adquiría con la convicción de no violarse en ella derecho ajeno, esto es, en la creencia sincera de ser legítima. Y la posesión mala fidei, que es posesión de mala fe, era la que se adquiría violándose el derecho ajeno, esto es, a sabiendas de ser ilegítima. Se podía ser poseedor injusto, pero de buena fe. Por ejemplo, si una persona creyéndose con derecho a una cosa, la tomaba por la fuerza a quien le estaba poseyendo, al contrario, podía haber posesión justa, pero de mala fe, por ejemplo, la de la persona que había tomado la cosa sin violencia, sin clandestinidad, sin precariedad, pero a sabiendas de no ser el dueño de ella. Y está la protección posesoria. El derecho romano protegía la posesión de cualquier clase para hacerla conservar por quien la tenía. Y B, para que fuera recuperada por quien injustamente de manera arbitraria había sido despojado de ella. El pretor instituyó con este fin los interdictos posesorios, que eran tres clases. Primero estaba la interdicta retinendae possessionis, destinado a retener la posesión. Fueron dominados uti possidetis para los inmuebles y utrubi para los bienes muebles. Interdicta recuperandae possessionis, destinado a recuperar la posesión. Interdictum debi, a favor de quien había sido despojado de la posesión de un inmueble por medio de la fuerza. Interdictum de precario, a favor de quien había cedido a otra la posesión de una cosa de manera precaria, es decir, con la condición de poderla recobrar a su voluntad. Si el poseedor precario no quería restituir la cosa, el poseedor cedente, por el solo hecho de su posesión anterior, podía recobrarla mediante el interdicto precario. En cuanto a la interdicta ad dispicendae possessionis,
destinada a adquirir la posesión no forman propiamente entre los medios de protección posesoria. Cuando era posible hacer uso de los interditos posesorios, por ejemplo, para el caso del despojo violento, de la posesión de una cosa mueble, siempre había protección posesoria, mediante el ejercicio de otras acciones fundadas en el principio prohibitivo de enriquecimiento sin causa. Y aquí termina esta parte. Amiga Laura, la segunda termina con esto, ¿cierto? El segundo quiz. Laura. 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 Está como la canción, Laura no está, Laura se fue. Aquí estoy, compañeros. Ahí, Laura. Que si el otro quiz era con propiedad de dominio. Bueno, vamos a presentar pantalla. ¿Ya terminaste? ¿Ya? Es que estaba allí tomándome un cafecito. Laura, yo quiero ver que participe también. Sin copia, hijo. ¿Dejas de presentar? Ya. Sí. Laura se fue. Bueno, el código es 859-5365. Espero que estas no sean como las otras, Laura. No, a mí yo estuve mirando y a mí sí me sale pues para responder. O sea, respuesta y ahí va subiendo. Listo, ¿ya estamos todos? Ay, espérenme en un momento, que es que no, mi internet está muy lento y no puedo ingresar. Ana María, juega. Ana María se fue a jugar fútbol en la playa. ¿Listo? Dentro de un XD es
María, Que se Todavía no he jugado, me parece. Ah, ya, parece que ya ingresé. Ah, listo, ya empecé. Ya, ok, es XD. Ah, no. no, María Ojeda, estoy intentando ingresar. Ya, listo, ya ingresé. Según el derecho romano, ¿cómo se componen los tres atributos? A nosotros nos aparece diferente. A mí me salió algo sobre la adopción. Dice, ¿cuál es el civil de la cognación? Ay, Mira a cogna- mí cómo me sale acá, sobre quiénes podrían recaer la adopción. ¿Cuál ¿No es? se le sale así? No, A mí sí me salió así. ¿pero qué, Laura? Dijimos sin copia. No, pues yes. Chicos, ¿cómo vamos? Hola. ¿Están aquí? Buenas. Estamos concentrados. Espere. ¿No han terminado? No, No. eso no tenía nada que ver con lo que leí. Eso tenía que ver, era como con el... Bueno, otra cosa que no era lo que leí. Las últimas
diapositivas habían respuestas de ahí, o sea, habían preguntas, digo, no respuestas sino preguntas. Sí. De las diapositivas de el régimen de las personas, la curatela, la tutela y régimen de las personas. También habían preguntas de ahí. ¿Dónde está Laura? Laura, ¿qué pasó? Señora, ¿La destronaron, Laura? ¿por qué? No. Ay, terminó el juego. Oh, primer puesto para Sandra. Eso. Uy, La única que está juepucha, me jugando. bajaron. El tercer puesto para Dulce María y el segundo para Arnold. Oiga, y Laura, que era la que estaba haciendo copia. No, yo no. Usted, Sandrita. Ay, no, qué pecado, yo ni sé copiar. No, inclusive estaba pensando que nada de eso que nos preguntó estaba en la lectura. Pero chévere porque nos recordó cosas. Ana María, ¿qué pasó? ¿No jugó? No, China. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y si lo repetimos de nuevo para recordarlo? ¿Otra vuelta? Sí. Uy, no. ¿Cuánto falta de monitoría? Faltan 13 minutos. Podemos Ah, sí. repetirlo. O seguimos leyendo. Pues, no sé, ustedes son los que deciden. Ana María, entra y juegue y repetimos. Si quieren. Poco, pero poco tiempo. Pero poco tiempo para leer, ¿no? Sí. Es que eso era como rápido porque igualmente pues Sandrita ya había recordado. Pues, Pero no, una cosa, usted está peor que una profesora que yo tengo que no nos da y nos 5 minutos para responder. Uy, no, pero yo no sé ustedes, pero a mí me tocó leer así de paso, o sea, lo que fue, al pinochazo. Sí, a mí también me tocó igual. ¿Cierto? Pero me fue mejor así, porque cuando leía no acertaba. Volvamos a repetir para que como que entendamos mejor, ¿cierto? Yo sí la voy a repetir, repitámosla. Ya nos quedan 12 minutos. ¿Eh? Repetir cuestionario. Ay, dice, se produjo un error al juego. Ay. Lo bloqueamos de tantos aciertos. ¿Y por qué se produjo un error? Ay, tocará volver a empezar, yo creo. Bueno, ingresemos nuevamente. ¿Quién va a ingresar nuevamente? Ay, dice que el código ya no es válido. Ay, qué... no creo que es que hay un código para un solo juego. Eso, dele clic por ahí. Reanudar. Sobre quiénes podía recaer la adopción. El adoptante debía aceptar o no frente al... se llama... El tercero. Pero no, se nos han jugado. No, pero es que... No, pues a mí no me deja repetir. A mí no me deja repetir. Volver a jugar. No nos deja jugar.
Entonces pues toca volver a crear el juego. Sí, vuelva a crearlo con otro código. Vale. El régimen el de propiedad y dominio. Propiedad y dominio. No. Ese propiedad y dominio. Ahí va, compañero. A ver. 401-8548. ¿Quién es ese XD? Por Dios. Yo me imagino que Ana María. Pero este sí estuvo como diferente al otro, ¿cierto? Sí, por eso quiero verlo. Estaba más chévere este. Ok. ¿Quién falta? ¿Arnold no va a jugar? Arnold le da risa porque quedó de segundas. Si va a jugar ya queda de última. Ahorita va a quedar de cuartas. Ah. ¿Quién faltó? Ana María, ¿va a jugar? Sí. Bueno. No. ¿Usted sabe por Dios? Espera, a ver. ¿Quién más? ¿Empezamos? No, me dicta por favor el código. Espera que Ana María está ingresando. ¿401 qué? 401-8548. 85. 48. Sí. Uy, que sobre muy llena. Ay, que sí, pueden esperar a Pachón, que él también quiere jugar. El código Listo, es ya. 401. ¿Alguien más faltó? Google. Sí, Pachón, ya se está conectando. Listo. Uy, Pachón. Se ha ganado el primer puesto, Pachón. Obvio, porque él es el más. El más. Claro, ya vio la copia, ¿no? Lo que hace el amor. Nada que hacer. No, no está difícil, este no está tan difícil como el otro. Odio las preguntas abiertas. No vuelvan a hacer preguntas abiertas. Bueno, Sandrita. Creo que ya le quedó claro. Ya tiene listo. 401, 854, 8. Listo. Listo. Oscar Pachón, el más bonito. El más. Empiece la jugada. 4, 3, 2, 1. Puta.
pisando los talones. ¡Willis! ¡Willis! ¡Me quitó el puesto! ¿Qué era lo de la cognación? Cognación. Los de sangre, los de sangre. Sí, los de sangre. Uy, ¿cómo bajé? ¡Willis! 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 ¡Ay, me pasó, Liz! ¿Pero qué, Liz? Deje una. Copia, copia. ¡Ay, por Dios! ¿Quién es ese XD? Las estoy mirando por acá. ¿XD quién es? Pero Liz no tuvo ni una mal, ni un error. ¿Quién es XD? Anita, ¿y vas? ¡Ánimo, Ana! ¿Qué se hizo, Oscar? Lo de la curatela de los menores de 5. ¿La curatela? ¿Cómo se adquiere la posesión? ¿Cómo? Ahí dice, la posesión se adquiría. Bueno, La curatela. Espere. va de primera, que ya no sé cómo me sale aquí. Terminar juego. Ay, no, ¿para qué terminar juego? Para eso, ¿quién es ese? Cachón. ¿XD quién es? Cachón. Tenemos un infiltrado. ¿Es Pacho? Pacho tiene alma. Entonces, ¿ya terminamos? No, ¿cierto? Ya. En el chat aparece dinosaurio. Ya. ¿Quién ganó? Oigan, ¿dan puntos? ¿Dan puntos? Espero que les haya gustado el juego. Muchas gracias. Estuvo muy bueno su juego. Ahí aprendimos algo. Algo se nos queda, algo. Por lo menos Como 10 veces. cognición que tiene que ver algo con la sangre. ¿Cognation? ¿La cognition? Sí, esa es. Ahí vamos aprendiendo. Gloria, ¿qué está haciendo, María Milce? ¿Cómo? ¿Qué está haciendo? Bien. Gloria Milce está chateando.
No. No, es que hay unos bichitos y los estoy quitando de la pantalla del computador. Bueno, eso fue todo por el día de hoy, agradeciéndole a la compañía aquí en la monitoría de lectura y recordatorio de lo que es derecho, algunas cositas de derecho romano que nos van a servir. Willis ocupó el segundo puesto, la felicito, y a los que también ocuparon el segundo, bueno, a todos por participar, porque sé que de una u otra forma aprendieron alguito aprendieron. Y eso es lo más importante, que de estas monitorías nos quede algo para compartir después. Lo mejor de esta monitoría fue verle sus cejas, Sandra. ¿Cómo? ¿Cómo? Que sus cejas fue lo mejor de la monitoría. O sea, gracias a mi amiga Liz. 5 minutos de propaganda, Liz. Bueno, eso veo. Bueno, pues agradecerles, muchachos, y pues espero hayan aprendido algo, se les haya quedado algo, y ojalá no nos vayan a hacer oral, pero si nos toca oral, nos toca. Entonces recordar esos términos. Vamos a... Voy a ir a la fiesta. ¿A cuál fiesta? Bueno, amiguitos, eso fue todo por hoy. Gracias. Julián Eduardo, gracias. Chaito. Muchas gracias. Chao a todos. Gracias. María Los Ángeles. Chao. Chao, Sandra. Gracias. Paola, gracias por acompañarnos, porque no la vi por ahí, pero bueno. Telmira, gracias. ¿Quién más estuvo? Telmira, Dulce María, Gloria Emilce, Laura Rojas, Liz Fonseca, María Los Ángeles, Paula Cruz, Ana María Pachón. Gracias a todos por este rato tan agradable en esta monitoría. Dios los bendiga. Chao, Sandrita. Gracias a ti. Chao a todos. Hasta luego.